Sean todos bienvenidos a una nueva palabra de consuelo, la cual se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 29, donde la palabra del Señor dice: por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando hacer los egipcios lo mismo, fueron ahogados. En Éxodo capítulo 14 encontramos la narración de la historia en la cual se basa nuestro autor para mostrar la fortaleza de la fe de Moisés. ¿Cuál fue la prueba de la fe en el cruce del Mar Rojo? Bueno, la narración del Éxodo nos cuenta que una vez Moisés y el pueblo de Israel salieron de la tierra de Egipto, urgidos por el mismo faraón y enriquecidos por las generosas donaciones en materiales preciosos y joyas que recibieron de los egipcios. El Señor volvió a endurecer el corazón del rey e hizo que saliera en persecución del pueblo escogido. Este rey se rebeló nuevamente contra Dios y sale en persecución del pueblo de Israel. Pero para entender bien la prueba de la fe de Moisés, miremos el cuadro de lo que está sucediendo. Moisés va dirigiendo a un pueblo de posiblemente más de 2 millones de personas que han sido esclavos por varios siglos y ahora se dirigen a una tierra promisoria y fructífera, donde habitarán para siempre disfrutando de la presencia de su poderoso Dios. El responsable de este inaudito éxodo es Moisés, quien fue enviado por Dios para tal fin. Dirigir una nación o una ciudad desde una sede de gobierno rodeado de ministros o funcionarios públicos que le ayudan a gobernar y contando con un presupuesto estable, eso es una cosa. Pero algo muy distinto es guiar a un pueblo de 2 millones de personas a través de un desierto, sin provisión alguna, sin recursos económicos ni funcionarios públicos que ayuden a gobernar y sin un ejército que los defienda. Realmente, la osadía del viaje a través del desierto con tantas personas bajo su cargo requería el ejercicio de una fe muy profunda en el Dios que le había hablado. Pero el asunto se complica muchísimo más cuando deben enfrentarse con que el camino escogido para continuar la senda hacia la tierra prometida es un camino muy estrecho, obstaculizado por un mar, el Mar Rojo. Algunos investigadores han concluido que Dios guió al pueblo de Israel hacia un profundo barranco en medio del desierto, el cual conduce al Mar Rojo. De manera que el pueblo, al introducirse en ese barranco y seguir derecho, lo único que encontraría era el mar. Ahora el faraón se enteró de que el pueblo de Israel estaba atrapado en ese barranco. Y entonces es asusado por su malvado corazón y los perversos consejeros de la corte para que salga de inmediato con toda la furia destructiva de su gigantesco ejército. Él no desaprovecha la oportunidad de vengarse de Moisés por la muerte de su hijo primogénito y la vergüenza que le hizo pasar con todas esas plagas, y entonces sale en su segura destrucción. Cuando el pueblo de Israel se da cuenta que no puede seguir caminando porque el mar se los impide, entonces miran hacia atrás, tal vez con el fin de devolverse por el mismo camino y salir del barranco en el que se encontraban atascados, y se dan cuenta que el gran ejército del faraón los viene persiguiendo. Estaban literalmente atrapados, sin salida alguna, sin escapatoria. Según la razón humana, no había escapatoria de una muerte atroz. Ellos mismos, guiados por Moisés, se habían tendido una trampa y estaban encerrados como indefensos corderos, listos para ser devorados por las fieras del campo. Por un lado, tenían al poderoso ejército del faraón, de manera que no podían salir del barranco, pero por el otro lado estaba un profundo y extenso mar. El Mar Rojo es un golfo o cuenca del Océano Índico,
y tiene aproximadamente unos 2.200 kilómetros de largo y en su parte más ancha mide 335 kilómetros. Su máxima profundidad es de 2.130 metros. Es muy probable que los israelitas se hubiesen encontrado atrapados frente a una de las partes menos profundas del mar, pero no obstante, debían ser como mínimo de unos 100 metros de profundidad. En esta zona, algunos científicos han encontrado restos de ruedas de carros de guerra egipcios enterrados en el lodo del lecho marino. Pero ahora imaginémonos a Moisés. Él es el guía, él es el responsable humano de haber iniciado una de las movilizaciones más grandes de personas en la historia de la humanidad. Él había sido advertido por algunas personas de que no cometiera una locura promoviendo el deseo de libertad en el pueblo para luego conducirlos a la muerte. Ahora se encuentra que él y su pueblo no están a las puertas de la Santa Sión, no están a las puertas de la tierra prometida que fluye leche y miel, sino a unos metros de la muerte. Si se introducen en el mar, todos morirán ahogados, pues en la parte más llana medía 100 metros de profundidad y por el otro lado vienen los egipcios dispuestos a darle muerte. ¡Qué reto tan grande para la fe! Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque en ocasiones tú también nos conduces a esos barrancos donde nos encontramos aparentemente sin salida alguna, donde todas las puertas se han cerrado y lo único que nos espera es la tribulación. Pero gracias Dios, porque por medio de la fe podemos ver esas puertas de salida sobrenaturales que tú das. Ayúdanos Dios a vivir con esa fe hoy en Cristo Jesús. Amén.